Hola amigos, en el video de hoy vamos a hablar de un personaje fascinante de la antigua Roma. No solo fue un gran orador, sino también considerado el primer abogado moderno de Roma, Marco Tulio Cicerón. En un tiempo donde el sistema legal estaba aún en pañales, Cicerón se destacó como un defensor valiente y audaz de la justicia. Para entender a Cicerón, primero necesitamos un poco de contexto. En la época de la Roma republicana, que va del 59 al 27 a.C., el sistema legal era uno de los pilares de la sociedad. Las leyes eran tratadas como sagradas, especialmente las 12 tablas. Pero aquí viene el problema. Los patricios, que eran la élite, dominaban los tribunales y muchas veces dificultaban que se hiciera justicia. La gente recurría a oradores, personas educadas, que con su elocuencia defendían a otros. Cicerón fue uno de los que dio un salto impresionante al convertir esta habilidad en una profesión organizada. Marco Tulio Cicerón nació en Cienceismum, en Arpino, una pequeña ciudad cerca de Roma. Creció en una familia ecuestre, lo que le ayudó a recibir una educación excelente en retórica y filosofía. Desde joven le apasionaba hablar y defender causas justas. Sus mentores, grandes oradores y filósofos de su época, influyeron mucho en su estilo. A medida que crecía, Cicerón se dio cuenta de que podía usar su talento no solo para ganar discursos, sino también para buscar justicia en la sociedad romana. Y vaya que lo hizo. Cicerón inició su carrera legal en 81 a.C., un periodo lleno de retos políticos y sociales en Roma. Sus primeros casos fueron desafiantes, pero no se dejó intimidar. Uno de los más famosos fue la defensa de Sexto Roscio, acusado del terrible crimen de parricidio. Este caso ilustraba cómo, en medio de esas tensiones, alguien como Cicerón podía presentarse y ser la voz de la razón. Se enfrentó a un sistema que parecía diseñado para favorecer a los poderosos, pero él estaba decidido a cambiar eso. Eso es heroico. ¿Qué pasó en el caso de Sexto Roscio? Imagina esto. Sexto Roscio estaba siendo acusado de asesinar a su propio padre, un crimen que en Roma era lo peor. Más allá de la pena de muerte, estaba en juego la confiscación de todas sus propiedades. El trasfondo era político. Las tierras del padre de Roscio habían sido robadas por aliados del dictador Sila. Cicerón, aunque era joven y sin mucha experiencia, aceptó el reto. En su defensa usó tres tácticas brillantes. Primero, atacó a los acusadores diciendo que ellos eran los verdaderos culpables, que habían sacado provecho de la muerte del padre. Luego, apeló a la lógica. ¿Cómo iba a matar a su padre si dependía de él? Y por último, apeló a la emoción del jurado, recordándoles que Roma se basa en la virtud y la justicia. Su oratoria fue tan poderosa que el jurado decidió absolver a Roscio. Cicerón no solo se detuvo ahí, también tuvo otros casos impresionantes. Uno de los más conocidos fue el caso contra Cayo Verres, un gobernador corrupto en Sicilia. Este tipo había robado todo lo que pudo, desde obras de arte hasta dinero, y había oprimido a los ciudadanos. Cicerón se convirtió en su abogado acusador y se lanzó a la batalla. Se preparó a fondo, reuniendo testimonios y pruebas que destrozarían a Verres. Cuando llegó el momento de exponer su discurso, Cicerón lo hizo con una oratoria imponente. Este hombre no gobernó Sicilia, la saqueó. Usó su elocuencia y moralidad para demostrar que si dejábamos que hombres como Verres prosperaran, todos estaríamos perdiendo. El impacto fue tan devastador que Verres huyó de Roma antes de que se diera el veredicto. Un gran triunfo para Cicerón. La efectividad de Cicerón se debe a su excepcional habilidad retórica. Usaba tres elementos clave: logos, que es la lógica; pathos, que es la emoción; y ethos, que es su credibilidad. Un ejemplo destacado de su estilo es su discurso Pro Archia, en el que defendió a un poeta griego. Sin embargo, incluso Cicerón no pudo escapar de las tormentas políticas. En medio del conflicto entre Julio César y Pompeyo, y luego con Marco Antonio, Cicerón se convirtió en blanco. En 44 fue ejecutado por orden de Marco Antonio. Pero su legado es inmenso. Sus ideas y discursos sentaron bases para el derecho romano y siguieron inspirando a generaciones enteras, convirtiéndose en modelo para abogados de hoy. Aún después de su muerte, su influencia persiste en cómo entendemos la justicia y la retórica. ¿Qué nos dejó Cicerón? Tres principios claves. Primero, el imperio de la ley, que dice que nadie está por encima de la ley. Segundo, el derecho natural, que se basa en conceptos de justicia universales. Y por último, la importancia de la oratoria en la práctica legal. Así que amigos, Cicerón fue más que un abogado,
fue un verdadero defensor de la justicia. ¿Les inspiró esta historia? Déjenme saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.